Bueno, tenemos aquí el pan y el vino como símbolos de la sangre y el cuerpo partido de Jesús. Y algo al respecto vamos a leer en el capítulo 11 de Hebreos. We have the symbol of the bread and wine. Capítulo 11 de Primera de Corintios. 1 Primera de Corinthians Corintios 11. 11. Allí habla Pablo acerca de la Santa Cena. 1 Corinthians Hay 11. un asunto que me comentaba Sole esta semana, a principio de semana, acerca de la sanidad que hay en la Santa Cena. I was talking with my wife about healing in the Lord's Supper. Hay sanidad. There is healing, Y me llamó mucho la atención. and it caught my attention. A mí ahora todo lo que tenga que ver con sanidad me llama mucho la atención. Obviously, now everything that has to do with healing catches my attention. Entonces estuve mirando So I was looking y into encontré this. algo aquí en la Primera de Corintios capítulo 11 And 1 Corinthians 11, y el versículos 29 y 30. verse 29 and 30, Allí Pablo dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y este versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este versículo me pareció algo alarmante. verse 30 was alarming to Perdón. me. Me pareció que es algo alarmante porque está hablando de la iglesia de Corinto, For it is talking about the church in está hablando de Corinth, cristianos, Christians, de creyentes, believers, y les dice, entre vosotros and he says, among you, hay muchos enfermos there are many who are sick, y hay muchos debilitados and there are many who are weak, y hay muchos que mueren and many even die antes de tiempo. before their time. Entonces, ¿hay un tiempo para morir? Sí, hay un tiempo para morir. Because there is a time to die. La Biblia dice claramente que el bajar a la sepultura lleno de canas es una bendición. The Bible says that to go to the tomb full of white hair is a blessing. Lo cual nos da a entender que tener una larga vida y descender a la sepultura con 95 años es una bendición. Which tells us that to live many years, a long life, like Pero 95 claramente years, el Señor ha that's a establecido blessing. un tiempo para morir But there is a y time un that tiempo God para has vivir. established to die and to live. Pablo dice aquí, hay gente entre vosotros que está muriendo prematuramente. And Paul says there are people that are dying Y tú dices, prematurely. hombre, esto es serio. And you say, hey, this is serious. ¿Cómo puede ser esto? Que pase esto en la iglesia. How can this be? Y dices, ¿a qué es debido esto? What is this due to? Pablo dice que hay una sola razón para esto. And Paul says there's one single reason for Y this. dice que es que cuando se acercan a la mesa del Señor, And it is because when they come to the Lord's Supper, no disciernen su cuerpo. they do not discern in their body. Vamos a necesitar nosotros sabiduría y revelación del Espíritu Santo en They esta don't mañana. discern his body. No disciernen el cuerpo del Señor. They don't recognize the body of Christ. ¿Qué significa esto de que no disciernen? What does this not discerning mean? Significa que vienen a la mesa a participar It means that they come to the table to sin saber participate cuál es el significado que hay detrás de esta copa y de este pan. without understanding, without knowing the significance that there is behind the wine and the bread. No conocen el significado. They don't know the meaning. Eso es no discernir. That's what not discerning means. No disciernen. They do not discern. El versículo 26, Verse 26. creo que de esta primera de Corintios también, vamos una hoja atrás, el versículo 26 del capítulo 11, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Every time you eat of this bread and drink of the cup, you're proclaiming the Lord's death until he comes. Mira, mi hermano, dice la palabra de Dios ahí que cada vez que tú y yo venimos a participar de la copa y del pan, So you see, it says that every time that we participate with the dice cup and que the bread,
Dice Pablo que estamos anunciando we are announcing la muerte del Señor the death of the Lord. y que esto tenemos que hacerlo hasta el mismísimo día en que Él regrese. And that we must do this until the day that he comes back. Ahora, ¿qué es anunciar la muerte del So Señor? what does this announcing the Lord's death mean? What is it? Mira, vamos paso a paso. Sacaremos el agua clara al final. Step by step we will Anunciar la understand. muerte del Señor To announce the death of the Lord es anunciar el significado de la muerte del Señor. is to announce the meaning of the death of the Porque Lord. anunciar la muerte del Señor no es solamente decir, Cristo murió. Because it is not just to say, No. Jesus died. A eso no se refiere Pablo. Paul does not refer Se to refiere a que that. anunciamos el significado que tiene esa muerte. It means that we are announcing the meaning that that death Y hay has. mucha gente que no discierne, no conoce bien el significado de la muerte de Cristo. And many people do not understand, do not know the meaning of the death of Y eso no Christ. es una buena cosa, según dice Pablo, porque las consecuencias que traen a mí personalmente me parecen gravísimas. And that is not good. According to Paul, the consequences are very important. Anunciar la muerte del Señor To announce the death of the Lord es anunciar los beneficios de la muerte del Señor is para su pueblo. to announce the benefits of his death for his people. Anunciar la muerte del Señor es anunciar los beneficios del Calvario. To proclaim his death is to proclaim the benefits of Ahora, Calvary. ¿qué beneficios consiguió Cristo en el Calvario con su muerte para su iglesia? Now, what benefits did Jesus acquire Pues for mira. his people in Calvary? De verdad que eso no es una muerte cualquiera. You see, his death is not just any No death. estamos anunciando una muerte We're cualquiera. not announcing just any El death. significado de esto, anunciar la muerte, no es poner una esquela allí que dice Jesús murió tal fecha. Es algo más que eso. It is not like when people write a note and say, Jesus died. Al anunciar la muerte del Señor, When como we dice Pablo, proclaim cada vez que tomamos la Santa Cena, The death of the Lord every time. estamos anunciando que Él se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. We proclaim that he Eso took estamos all our anunciando. sins. All our Y sins eso lo on his ignoran body. muchos que se acercan a la mesa del Señor. And many people Están ignore this ignorando when they come to eso. the Lord's Supper. No están discerniendo el cuerpo de Cristo. They do not discern the Y la body of consecuencia, Christ. según dice el apóstol, estaba siendo grave en la iglesia de Corintio. And the consequence was extreme. They were dying Al because of anunciar that. su muerte, anunciamos también, como dice el profeta Isaías y como dice el apóstol Pedro, que Él se llevó todas nuestras Now, enfermedades. when we announce his death, we also proclaim that he took all our No diseases. solamente nuestras enfermedades, all se our llevó también sicknesses. todos nuestros dolores. Not only our Bendito sicknesses, sea but he el took nombre del all Señor. our pains. Qué mal llevo los dolores. You Qué see, quejica soy, qué mal llevo yo los dolores. When I have pain, I complain a lot. Pero Él no solo se llevó la enfermedad. But he not only Isaías dice took que se llevó away también todos nuestros our dolores. diseases, but also our pains. Esto es lo que estamos anunciando cuando anunciamos la muerte del Señor. So this is what we are announcing when we proclaim the Cada vez death. que participamos, of our dice Pablo, estamos anunciando la muerte del Señor Paul says hasta que Él every venga. time you eat of this bread and drink of the cup, you are proclaiming the Lord's death. Ahora, si paramos un poco y vemos un poco el fundamento de la Santa Cena, Now, if we stop and take a look at the foundation of the Lord's el Supper, fundamento de la Santa Cena está en la Pascua del pueblo judío. the foundation of this supper is in the Passover, the Jewish Passover. Cuando Jesús tomó la copa y tomó el pan y les dijo, les explicó tal, lo que estaban celebrando él con todos los suyos era la Pascua judía. The foundation, what Jesus was celebrating when he was doing this, he was celebrating the Jewish Passover. A partir de entonces él estableció esto, teniendo su sacrificio como fundamento, pero lo que ellos estaban celebrando era la Pascua judía. From this moment, it represents body and blood En el of Evangelio Christ. de Lucas explica que But they les were dijo, mira, celebrating ir en casa de tal fulanito, le decís the que allí en el Passover. aposento alto que él tiene, que os deje aquel lugar para preparar allí la Pascua. We were told how they prepared that Passover meal.
Y la Pascua consistía en comer el cordero pascual, And the Passover comer cordero. meal was about eating the Los lamb. judíos lo comían con hierbas The amargas, Passover pan, lamb. ácimo, en fin, ellos tenían su... Pero era el cordero. It was lamb. ¿De dónde viene esto de comer el cordero de la Pascua que Jesús lo estaba celebrando con los So discípulos? where does this eating the lamb of Passover come from? Viene del libro del Well, Éxodo. we read it in the book of Exodus. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, When God said to Israel through tomaos un Moses, cordero por familia take one lamb per family, y con la sangre del cordero and with the blood of the lamb, vais a dar en el dintel y los postes de vuestras puertas. you're going to paint the lintels of your Y doors, el cordero lo comeréis dentro. and you are going to Y eat les the explica lamb cómo han de inside. guisarlo, tiene que ser asado, no puede ser cocido ni puede ser de otra manera. And there's a way de of cooking comerlo. it, and not just in any way, but he tells us how to Entonces, prepare it. La sangre So the sobre las blood puertas on the door les iba a proteger del exterminador. was going to protect them from the exterminator. No hubo ni una sola casa en todo Egipto en esa noche donde no hubiese un muerto. There was not one single house in Egypt where there was at least Hasta en la not one mismísima dead. casa de Faraón Even in murió Pharaoh's su hijo. house, his Hubo también la oldest son muerte de died. primogénitos de animales, Even the oldest of every porque el animal died. exterminador pasó haciendo juicio. The eldest, because the exterminator was Pero el Señor bringing dijo, judgment. yo veré la sangre But the Lord said, I will y see the pasaré por blood, encima de vosotros. and I will pass over you. Eso significa Pascua, This is what pasar por encima. Passover means. Y el cordero, And the nos dice ahí en el lamb, capítulo 12 del Éxodo, in Exodus 12, que lo comieron, y nos explica cómo lo comieron, un poco con el calzado puesto, el bordón, el bastón, como un poco apresuradamente, dice. and it says you have to eat it quickly, Porque standing ese up, iba a ser el comienzo de un viaje, era la salida de Egipto. because that was going to be the start of a journey. Y dice algo muy interesante la palabra de Dios. And very interesting, the Word of God Así says, como la sangre los protegió del exterminador, el cordero les dio fortaleza física y salud sobrenatural. you see, the lamb gave them strength and supernatural healing El or health. Salmo 105, Health. Look, Psalm si abres ese Salmo 105 105, y ya no vamos a olvidar nunca we ese shall versículo. never forget this. Salmo 105, Psalm versículo 37. Verse 37, Dice allí la palabra del Señor que Él los sacó con plata y oro. he brought Y- Israel forth with Y silver no and gold, hubo enfermo en sus tribus. and there was not one feeble person among 2 their millones y pico tribes, de one personas. sick person, Y no hubo more ni than 2 un million solo people, enfermo. and not one single sick person. ¿Sabes qué les dio esa salud sobrenatural? And you know what gave them that supernatural health? El Cordero Pascual. The Passover lamb. Les dio fortaleza física The lamb gave them physical strength y les dio sanidad. and healing. En la película Los 10 Mandamientos, In the movie, The Ten Commandments, cuando vemos el pueblo salir de Egipto we en see the masa, people leaving Egypt. allí vemos salir un ancianito You see an old man ciego. who is blind. Eso no es correcto. That's not correct. No había ni un solo enfermo entre There was ellos, dice la palabra de Not Dios. one single Eso sick person lo among colocó allí them. Cecil B. DeMille para dar un poco de pena o para darle un poco de lustre a la película. Pero eso no es correcto. That is not correct. La palabra de Dios dice, no hubo ni un solo enfermo en sus tribus. It says there was not one sick person among their tribes. De manera que esto es la Pascua. So this is Passover. Eso fue la Pascua. This was Y Passover. el mandamiento del Señor fue que lo tuviesen como estatuto perpetuo durante todas las generaciones. And the commands of the Lord was that they would have this for all generations. Por eso Jesús la estaba celebrando Celebrate this for aquella all noche generations. con los suyos. So that's why Jesus was celebrating Ahora el this. apóstol Pablo dice, también te doy la cita por si acaso, 1 Corintios 5:7, But 1 Corinthians 5:7, Paul says, que nuestra Pascua, que es Cristo, our Passover lamb,
which is Christ, ya ha sido sacrificada por nosotros. has already been sacrificed for us. Lo que el pueblo de Israel, los beneficios que el pueblo de Israel obtuvo de aquella Pascua, And the benefits that the people of Israel had through that Passover, salvación del exterminador por medio de la sangre Salvation y of the fortaleza exterminator. y sanidad por medio del Cordero. through the Lamb, and strength and healing Eso through dice the Pablo que lo Lamb. tenemos nosotros en Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua, We have this in Christ because Christ is que ya ha sido our Passover Lamb. sacrificada por He nosotros. has been sacrificed for us. Y esto es lo que anunciamos And this is what we announce cuando comemos la Santa Cena, when we eat of the cuando la tomamos, participamos de Lord's ella. Supper, when we remember Him, Los beneficios del Calvario. the benefits of Calvary. Los beneficios de la muerte de Cristo. We announce the benefits of Para the death nosotros. of Christ. Mira, Those hay benefits gente, for según us. dice Pablo, Paul hay says cristianos, There are eran de la Christians. iglesia, que se acercaban a la mesa y no discernían esto. people would come and eat from this and did Para not ellos discern. era lo tomaban como un ritual. It was a simple ritual for them. Yo he visto vídeos que ya a veces os digo que miro vídeos por ahí, a ver cómo van las cosas por ahí, y ya sé que eso es un poco chumeta, un poco meter las narices donde no te llaman, pero me gusta ver cómo van las cosas por ahí. Y a veces veo repartir la Santa Cena. Sometimes I see how people celebrate this Lord's Supper Vamos, como el que le reparte chuches a los niños. as if you are Vamos a participar, venga, que el Señor dijo que lo hiciéramos en su nombre, venga, aleluya, vamos a hacerlo en su nombre, tal, o sea, que just no disciernen without discerning. la Just doing it importancia de lo because que están haciendo. not discerning the importance of No what disciernen it que is de eso depende being done. su salvación eterna, And they don't discern that this y is de eso salvation. depende su salud y su fortaleza física. And No that disciernen. physical healing and health is. ¿Sabes? Yo pienso que in después the de blood, la in the Lamb. salvación, And I think that after la salvation, sanidad del cuerpo es lo más importante que hay. healing of the body is the most Si tú no important tienes thing. salud, And if you don't have health, Tú no puedes disfrutar la vida. you cannot enjoy life. No puedes disfrutar de tu esposa. You cannot enjoy your No puedes wife. disfrutar de tus hijos, de tus nietos. You cannot enjoy your Estás children, allí your tirado como grandchildren. un trapo sin salud. You are thrown in the bed Eres un without problema para health. ti mismo y para los que tienen que You are a cuidarte. problem for you and for the ones that La have to take salud care es of tan you. importante. Health is so important. ¿Por qué es tan importante? Dice la palabra de Dios que Cristo se llevó todas nuestras It is enfermedades so important that Jesus took away all our y sins. todos nuestros dolores. Sorry, all our Bueno, hay sicknesses gente and all our pains. que no He discierne. took that. No discierne. Sicknesses and pains, but people don't Hoy discern toca this. Santa Cena. Today it's Como Lord's Supper Day. decían que había un cura que era tan, de aquella manera, no voy a decir la palabra, que repartía las hostias así. Igual que jugaba las cartas en el casino. No disciernen lo que están haciendo. People don't Cuando yo hablo de discern what hostias, they're ¿sabes doing. a qué me refiero? Esa palabra como que parece que tiene un poco de peso. Bueno, podemos llamarle la Santa Oblea para que nadie se moleste. Pero en realidad toda mi vida yo lo he conocido como hostias. No disciernen. Y dice, bueno, pues ¿qué más da? Pablo dice, es muy serio, Now Paul says this is very El serious. que participa de la Santa Cena sin discernir. Whoever participates of the El Lord's Supper cuerpo without del discerning the Pablo body of dice sin pelos en Christ. la lengua, esta es la razón por la cual hay muchos enfermos entre vosotros, hay gente debilitada y hay algunos que ya están muertos. Paul Y tú dices, says, this ¿es is the posible que reason esto sea tan fuerte? That people are weak and sickly and even Esto es dead. lo que la palabra de Dios ahí dice y además muy claramente. Now this is what the Word of God says, and it states it very clearly. Como que Pablo llama la atención y dice, oye, examinaos a vosotros So mismos. Paul says, hey, examine it Pararos un yourself. momento, Stop examinaos. for a second, examine No, yourself. no toméis la Santa Cena con rutina, como una ceremonia rutinaria, como el que se cuelga una pata de conejo al cuello. Don't allow this to become Que a hay mucho routine, a supersticioso religion, por ahí. or like a superstitious thing to do. Que este es un tema serio. This is a very serious issue. Este pasaje da para mucho y And these además verses es are very difícil. deep. And Pero
Yo voy a tratar de aclarar por lo menos unos puntos a la medida que me sea posible. Now, I would like to clarify some points that Hay dos puntos en particular two en cuanto a la cena del Señor, particular points about the Lord's Supper. en cuanto a participar de la cena indignamente. Fíjate que está ahí esa palabra. Participating in a way that is unworthy of him. Pablo dice que si alguno participara de la cena indignamente, Because verse 27, ¿qué juicio come y bebe para sí? Paul says that if you Bueno, esa palabra eat indignamente from tiene it mucha... in an unworthy manner, you will be found guilty. Yo he oído decir a pastores, Now, I have heard que pastors say- que amo con todo mi corazón, Dios bendiga Pastors sus that I love with all my corazones, heart, may God bless que them. la Santa Cena se reparte Now, I've heard that you deal the y si Lord's algún Supper, incrédulo and if an o unbeliever alguna persona inconversa or an unconverted o person voy más lejos, algún simpatizante or just a sympathizer la toma, takes it, que no hay ningún problema, that there is no problem porque mal ninguno le va a hacer. because it won't hurt them. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Well, I am against that thought. Yo creo que la Santa Cena debe ser tomada solo por personas que son del Señor. I believe the Lord's Supper must only be taken by people that are Ahora, of the yo Lord. con esto no voy a juzgar a nadie. Now, I will not judge anybody Puede haber una persona en la iglesia tan consagrada, que parece tan del Señor, because there can be a person in church that seems to be very consecrated to the y Lord. otra que la ves así de aquella manera y dices, este me parece a mí que no es del Señor. And you might look at another person and say, this person doesn't look like Yo no puedo he's juzgar eso, consecrated, but pero I cannot dice la judge palabra that. que conoce el Señor a los que son suyos. But the Word of God says that He knows who belong to Esto Him. es algo que solamente sabe la persona y el Señor. And only that person Nadie and the más. Lord knows. Entonces, yo no entro en eso. Mira, So I will not judge. hay personas que no toman la Santa Cena si no han sido bautizadas. You see, some people will not take it unless they Yo lo are respeto. baptized. I will respect Dios sabe que lo that. respeto. Y además a mí me habla eso de tomar las cosas en serio. And it speaks to Puedo me estar about equivocado o taking no, pero things me estoy seriously. tomando las cosas en serio, tal y como me han sido enseñadas. Ahora, también te digo que puede haber una persona que no haya sido bautizada en agua por circunstancias, por ejemplo, But there can be a person that has not been porque baptized por in su pueblo no water. pasa ningún río, o ha habido sequía, yo qué sé, circunstancias. Y eso no quiere decir que esa persona no sea una persona que ha confesado con su boca a Jesucristo como Señor y ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, lo cual le hace una persona salva. He may not be baptized, but he has confessed that Jesus is the Lord and believed in his heart. Y esa persona and he puede is saved. participar de la Santa Cena. Lo único que le pasa es que no ha tenido tiempo de descender a las aguas. That person can take the Lord's Supper. The Pero- only thing is he hasn't had time Es una maybe persona to que be pertenece al baptized, Señor Jesucristo. but he belongs to the Lord. Yo creo que solamente deben tomar la Santa Cena las personas que son del Señor. But I believe that only those who are of ¿Quiénes son God del Señor? can take the Lord's El Supper. Señor lo sabe. And who are they? Y yo creo que The Lord la knows. persona también. And the person En ese knows. sentido debemos sencillamente examinarnos a nosotros mismos So you just have to examine yourself. y nada más. Primera de And only Corintios that. 10. Miramos, 1 Corinthians 10. estábamos leyendo en el 11 acerca de la Santa Cena, leímos un poquito atrás en el capítulo 10, Primera de Corintios 10, versículo 21. Verse 21. Dice allí la palabra de Dios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. You cannot drink the Lord's cup and the demon's cup. You cannot partake of the Lord's table and the Una demon's persona table. que no tiene a Cristo como su Señor, A person who doesn't have Jesus as Lord, que no ha nacido de nuevo, that is not born again. la palabra de Dios dice que aún está bajo el maligno. The Word of God says that he is under Esto suena the fuerte y wicked feo, one, pero or la the palabra de evil Dios one. dice que el mundo entero está bajo el maligno. You see, the Word says that the whole
world is under the Y la evil única one. forma en que tú sales de bajo la autoridad del maligno es cuando pasas a ser del Señor. And the only way that you come out of the authority of the devil is when Entonces, una persona que Jesus is your aún no Lord. es del Señor, So a person that is not of the Lord, aunque sea la persona más buena del mundo que pudiera ser, even if he is the best person in the pero la world, Biblia dice que aún está bajo el maligno. but the Bible says that he is under the Porque lo que la devil. hace aceptable delante de Dios no es todo lo buena que pueda ser esa persona, sino la sangre de Jesucristo, el Because- pertenecer al Señor. What causes the person to be accepted by God is not how good he is, but only the blood of Christ. Por eso dice aquí Pablo que no se puede comer de la mesa de los demonios. That's why Entiende como tú quieras, hermano, puesto que es una persona que aún no es convertida, pues está participando de la mesa de los demonios, por aquí y por allá. Sí, y al que mismo no- tiempo luego venir y participar de la mesa del Señor. Dice, eso no se puede hacer. see, you cannot No se partake puede of, hacer. of the demon's table. You're under the dominance of the devil, and you're partaking of his table, and then come and partake of the Lord's table. Y en la segunda carta a los Corintios, Now, the second letter segunda de of Corinthians, Corintios, capítulo 6, chapter 6, los versículos 14 y 15, 14, 15. allí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia del justo por la sangre de Jesús con la injusticia del que no tiene a Jesús. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz no tiene comunión con las You see, tinieblas. light cannot have fellowship with darkness. Y dice más el 15, dice, ¿y qué 15. concordia? Otras versiones dicen, ¿qué amistad puede tener Cristo con Belial, o sea, con Satanás? No puede ser, sencillamente no puede ser. What harmony, what friendship can there No puede be between ser. Christ and the devil? Jesús Cannot dice be. claramente, yo doy gracias a Dios por los simpatizantes. Now, I give thanks to God for the Me gustaría tener una sympathizers, iglesia llena de simpatizantes, and I'd like to have a church full of them. pero que la semana que viene dejen de ser simpatizantes y pasen a ser creyentes. But I want them to stop being just sympathizers and Porque be como believers. continúes en la iglesia toda tu vida como simpatizante, Because te if, vas a ir al you're, infierno. if you keep coming to church just because you like it, Cristo you will go to dijo, hell. el que no es conmigo Jesus says, if you're not with me, es contra mí. you are against me. Y el que conmigo no recoge, And who doesn't sow with me, desparrama. he will. No hay Cast out. término medio. There's no middle. There's no, No in hay between. comunión de la luz con las tinieblas ni de Cristo con Belial. There's no fellowship between light and darkness with Christ Bueno. or the devil. Dejo esto, bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo punto es Second point is, el tema de esta palabra, indignamente. Paul says, in an unworthy manner. Cualquiera que participare de la mesa del Señor, indignamente. Anyone who participates Mira. in an unworthy way, Mucho se ha enseñado en la iglesia a través de los años y yo creo que de los siglos and a lot has been taught que participar indignamente es, centuries. pues uno está en pecado That this unworthy manner is that you are in y sin, viene y participa de la and you come and you mesa del participate Señor. of the Eso Lord's es table. participar indignamente. That's to do it unworthily. Mira, yo soy muy partidario de caminar por los pasos que el Señor Jesús nos muestra cuando Él dice, si tú vienes y traes tu ofrenda al altar, Now, I like to pay attention to Jesus. When he says, if you come and bring your offering to the Y- altar, el Espíritu Santo te recuerda que tienes algo contra alguien. and the Holy Spirit reminds you that you have something against somebody, Ve go, y arregla primero eso fix that first. y luego ofrece tu ofrenda. And after that, come and offer your El offering. otro día hablábamos acerca del perdón. Jesús habla acerca de la fe, de orar con fe, pero luego al final dice, y cuando estéis orando, We were si talking tenéis about algo contra alguno, Praying, and Jesus says, if you have something against somebody when you are praying, perdonad. forgive them. Me vengo arriba. Doy tantas gracias a Dios Now, this moves me de so que no much, tengo nada contra nadie. and I'm so thankful that I have nothing against anybody. Me han hecho cosas I have
received. me ha costado They've perdonarlas. hurt me, and it's been hard to me Pero el to Señor me ha forgive tratado. things. But God has Y dealt puedo with me. decir y con libertad y And con alegría, freely and no with joy. tengo nada. I can say I have nothing against anybody. En cuanto si estoy en pecado y eso me impide participar de la cena del Señor, porque si no lo haría injustamente. About living in sin or being in sin and participating of the Lord's Mira, table. hermano, si somos consecuentes y llevamos eso al extremo, If we take this to the no extreme, podríamos participar de la mesa del Señor. Nadie, nunca. no a single ¿Estamos? person could ever be able to partake of the Lord's Yo table. recuerdo en la Ever. iglesia que me convertí, alguna vez lo he contado, I remember the church where I came to celebrábamos the Lord. la Santa Cena When we celebrate the Lord's todos los Supper primeros martes de cada mes. every first Tuesday of the Y month, se tomaba este asunto del indignamente en el sentido de que había que arreglarlo todo bien arregladito antes de venir a and participar. we thought that this unworthy manner was that we had to fix everything Y bueno, a before, veces veías salir una persona de aquel partook. banco, ir allá al final al otro, and le you daba would un see abrazo. people go to other Veías otro people que salía and de hug acá, each iba allí other, y le daba un abrazo. people hugging each other. A veces eso era genuino, sincero. And sometimes this Pero was otras sincere veces and no, el genuine. miércoles ya lo veías a la greña otra vez. But then Pero on claro, Wednesday you would see them fighting again. Ese martes había que solucionarlo porque si no te acercas a la cena del Señor indignamente. But they felt that they had to fix it before. Yo estoy a favor de los abrazos, Now I am. de los perdones I love y de arreglar las hugging and cosas. Estoy a forgiveness and favor. fixing things. Pero mira, But look, lo único que te hace digno the only thing that makes you worthy para venir a participar de la mesa del Señor to participate of His es el hecho de que Jesucristo te Table. lavó con su is that sangre. Jesus washed you with His blood. Y cuando Dios te ve a ti ahora, And when Jesus sees you now, te ve en Cristo. He sees you in Christ. Si alguno está en Cristo, If es una anyone nueva is in criatura. Christ, He's a new creation. Ahora Dios te ve en Cristo y te ve tan limpio como ve a Cristo. And now you see, you are in Christ and God sees you De manera que tú clean as He eres sees en Cristo, Christ. eres digno. So you, in Christ, De you participar are de la worthy Santa Cena. to Ahora, a participate pesar of de eso, the Lord's Supper. Si el Espíritu del Señor te toca y tienes que levantarte y arreglar eso, arréglalo. But in spite of that, if the Lord Pero que touches you and you sepas have que to ese fix arreglo something, no es lo que te da entrada a la mesa, sino que lo que te da entrada a la mesa es la limpieza de la sangre de Cristo. But you- Porque si no quedarían cosas por ahí, Dios de mi corazón. you have to know that because you fix it, that doesn't mean that you Como are decía able to se decía en la Iglesia participate. Católica, los You only pecados pueden ser de participate. palabra, obra u omisión. You can only participate because of His blood. I mean, Vaya usted a saber. O There- como decía el rey David, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos me serán ocultos de los cuales no me acuerdo que me impedirían venir aquí limpio? No, ese no es el camino. See, that's not- Esta palabra indignamente This no se word- refiere exactamente a que seamos indignos. unworthy man, it doesn't mean that we are unworthy. Se refiere a que podemos participar de una forma indigna, que eso es otra It cosa. says that we could participate in a way that is unworthy. That's ¿Y qué es different. participar de una forma indigna? And what is to participate in a way that is unworthy? Vamos a ir paso a Not that paso. we are unworthy. but that Desgranando el the way asunto. we do it is unworthy. Una persona que participa de la Santa Cena de una forma indigna, repito, no es que ella sea indigna, sino que participa de una forma indigna, que es otra cosa. So- Es que participar de una forma indigna es que no creen realmente los beneficios de la muerte de Cristo. It is that they don't believe the benefits of the death of No lo Christ. creen. They don't Lo really hacen believe como it. un ritual. For them, it is a ritual. Eso es participar de la cena de una forma indigna. That is what it means to participate in a way that is unworthy. Porque el Señor Jesucristo dice que por medio de esa sangre tenemos salvación y por medio de este cuerpo partido tenemos sanidad y fortaleza física. Because the Lord says that through His blood we have salvation, and Y through hay His mucha body gente en las we have iglesias que no healing and cree health. eso, no lo cree. Many people do Y not al no believe creer this, eso, and because they don't believe it, están, no sé cómo decirlo, están negando they are denying los beneficios del Calvario que representan la sangre y el vino. benefits of Calvary that is Hermano, represented creo que here. me entiendes. Do en you esto. understand what Dices, I'm saying? ¿estás seguro de que la iglesia no cree? No, hay mucha gente que no cree eso. And No I lo know cree, that no there lo are many cree. people that don't really believe Yo the el otro día benefits. decía,
La palabra de Dios, Now, the Word of los God, mismos apóstoles de Cristo, como en este caso Pedro, even the apostles of Christ, like dice Peter, que Jesús se llevó en su cuerpo sobre el madero Peter says that todos nuestros pecados Jesus took on his body all of our y sins, que por su herida hemos sido nosotros sanados. and that by his wound we have been healed. Mateo 8:17 dice que Matthew Jesús sanaba a todos los enfermos para que se 8:17. cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, por su herida fuimos nosotros curados. Jesus healed everybody so that what the prophet No lo had creen. prophesied would be No fulfilled. lo creen, But mi people hermano. don't believe this. Tengo compañeros cristianos en otras iglesias que no hay manera. I have Dicen que no, Christian que partners in other churches that Que Dios really es don't soberano. believe this. They say God is a y sovereign que hará God, con nosotros como Él quiera. and He will do what He wants. Y no creen But they don't lo que believe Cristo ha hecho de una vez para siempre. what God has done once and for Llevarse all. nuestros pecados He took away our y sins, llevarse nuestras and He enfermedades. took away our sicknesses. Yo creo que Dios es soberano, ya lo decía el otro día, I solo believe faltaría. that God is a sovereign Dios puede God. hacer lo que quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. God can do what He wants, where He wants, how He wants, Y nadie puede decirle, and nobody ¿por can qué has say, hecho esto así? why are you doing this way? Él es soberano. He is sovereign, Ahora mira, but no olvides nunca, mira, esto lo he repetido, creo que me duele la lengua así ya por un lado de repetirlo. El Señor en su soberanía, God in His sovereignty, nos ha dicho, has told us, conforme a tu fe te sea hecho, according to your faith it shall conforme be a tu done. fe te sea hecho. It shall be done according Señor, to your ¿por qué faith. nosotros no pudimos echar al demonio por vuestra poca fe? Why O lo couldn't que we es lo cast mismo, out the por demon? vuestra incredulidad. Because of your little faith, No because of tiene your nada que ver unbelief. con la soberanía de Dios. It has nothing to do with His sovereignty. Cristo no les dijo, dejar al chico en paz, que si es lunático y le dan estos ataques es porque Dios en su soberanía ha permitido que esto... Esto no lo dijo Cristo. Jesus didn't say, let the boy how he is, because God in His sovereignty has Cristo permitted dijo, this es to por be this vuestra way. incredulidad. No, Jesus said, it is because of your Porque hay una unbelief. moneda de cambio en el cielo que no es otra que esta. Conforme a tu fe te sea hecho. There is one currency in heaven, and it is Esta this, mujer que according to your faith. venía detrás de Jesús buscando sanidad y The Jesús woman that came after Jesus looking for healing. primero no le hizo caso, First después le Jesus dijo que no didn't pay podía echar attention. el pan de los hijos a los perrillos, la llamó perrilla. Then he called her a dog. He said, A mí me I llaman won't give perrillo, the me- bread me- of the me voy Israelites de la to iglesia. dogs. Oh, he A called me a dog. mí este I will pastor no me vuelve a llamar eso. leave the church. Jesús le dijo eso, pero ella aguantó, persistió y llegó un momento donde consiguió su sanidad. And she insisted, and then she Y Jesús acquired le dijo, her mujer, healing. grande es tu fe. And Jesus said, oh, woman, Hágase great is your contigo faith. conforme creíste. Let it be done to you as you have believed. Hermano mío, Dios en su soberanía nos ha dicho en su palabra claramente, hágase contigo conforme creíste. You see, God in His sovereignty has said, according to your faith, it Ahora, will be done. tú no puedes creer lo que te dé la gana. But you cannot believe just what you want. Tú dices, yo ahora voy a creer que No, so now I am mañana going voy a to tener un believe Maserati y that I como will- Dios dice que se haga conforme a lo que he creído, mañana tendré un Maserati, pasado I will mañana have pediré otro. a great car. Eso es una tontería. Because God has said that whatever I believe I shall have. That is Ahora, foolishness. El apóstol Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, But John says, if we ask anything according to His will, no será hecho. it will be done. No dice que mirará a ver, He doesn't dice say que no será He will hecho. see if He wants to. It says it Lo will be único done. que queda de nuestra parte es que estemos seguros de que estamos pidiendo conforme a su voluntad. So the only thing that is needed is that we are sure that it is according to His will. ¿Es la sanidad de la voluntad de Dios para su pueblo? Is healing the will of God for His people? Hombre, Well, si Isaías en el Antiguo Testamento y Pedro en el Nuevo dice Isaiah in the Old Testament, que Dios Peter in the cargó New. sobre las espaldas de Cristo todos nuestros pecados that all our sins were y on dice the también que shoulder Él of se Christ. llevó And that He took todas nuestras enfermedades all our y sicknesses nuestros dolores, and our pains. ¿será la voluntad de Dios nuestra sanidad o no? Is the will of God that we are healed? La voluntad de Dios está expresada, manifestada en Cristo. The will of God is expressed and manifested in Christ. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Christ came to do the will of Él God. dijo, yo no hago nada de mí mismo, He said, I don't do anything sino lo of que veo myself. hacer al Padre, eso I do hago. what I see the Father De doing. manera que queda claro que todo aquello que Jesús hizo
era la voluntad de Dios. So it has to be clear that what Jesus did was the will of God. ¿En qué cabeza cabe que Dios en su soberanía quiera que una persona esté sufriendo una enfermedad y luego su hijo venga por otro lado y quite esa enfermedad? So how can you ¿Pero qué think es esto? that God wants a person to be healed, but then Jesus comes and heals a person when God wants him to be La God sanidad wants him to be es sick? la voluntad Sorry. de Dios para su pueblo. Well, it is the will of God to heal His Por eso people. Cristo se llevó He todas doesn't nuestras want you to enfermedades be sick. y nuestras dolencias. That's why He took away all your sicknesses, all your pains. Decía que hay mucha gente que no cree esto. Now, many people don't believe this. No sé cuál es tu experiencia, pero I don't yo know me what encuentro con mucha gente que no cree esto. Your experience is, but I know so many people that don't believe this. No solamente no creen el tema de la sanidad, They don't es que no know. lo creen. They don't believe Y anything of healing. se reúnen para orar por la salud de un hermano y dicen, sánale si es tu voluntad. And when they pray Ni for a sick siquiera saben si es su person, they voluntad. say, heal him if it is your Además, will. They esa don't know oración if it es is como His decir, will. a Serrín, a Serrán, los maderos de San Juan. Si es tu voluntad, si es mi voluntad, ya le sano yo, no me hace falta que tú me digas nada. Es una oración sin fuerza. It is a prayer that has no strength, nothing. Dice, hermano, no ores así al Well, Señor. don't pray like that to the En el Lord. libro de Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo In y el James it Señor lo says levantará. that the prayer of faith will heal the Es sick. la and the Lord oración will raise de him. fe tuya. It's your prayer of faith. La coletilla esa de si es tu voluntad estropea la oración de fe, When you porque say- ya estás en el limbo que ni sabes si es la voluntad de Dios o no. If it- Esto es religión, que machaconamente se ha ido instalando en las iglesias. When you say Y if tienen it is el your libro will, you azul are de ruining teología the prayer. evangélica y That's de ahí plain no hay quien religion. lo You saque. don't know what Y han invalidado anything. la palabra de Dios con sus tradiciones, como decía Cristo. Invalidated the word of God with traditions. La sanidad es la voluntad de Dios para su pueblo. Healing is the will of God for God's Esto people. anunciamos. And we proclaim this Cada vez que participamos, every dice time we Pablo, participate of the Lord's la table. muerte del Señor, The death of the Lord, lo que eso significa, the meaning of that, los beneficios que Él consiguió con su muerte para su the iglesia. benefits that He gained for His Eso lo people. anunciamos cada vez que participamos Every time we participate, de la we cena del proclaim. Señor. Pero si hay gente que no discierne eso, But if people don't discern that, no disciernen el cuerpo del Señor. if people don't discern the body of Christ, Entonces Pablo dice, están contradiciendo al Señor. well, they are opposing or Porque el contradicting Señor dice que the aquí Lord. hay salud y fortaleza. Because God says there is healing and ellos no lo strength, creen. and people don't believe it. Ellos están jugando a la tómbola. They are playing the lottery. Puede que sí, puede que no. Maybe He does heal, maybe He doesn't. Esto degrada al Señor. And this Y Pablo dice, la consecuencia seria Paul says consecuencia de eso the consequence is very serious. es que hay The muchos consequence enfermos entre that there are vosotros. many sick people among you. ¿Cómo no van a estar enfermos? Well, of course they are Si no sick. creen en la sanidad provista por el sacrificio de Cristo. If they don't believe in the healing that Lo único sacrifice que of Christ has puede provided for. proveerles sanidad lo están desechando, pero ¿cómo no van a estar enfermos? The only thing that provides healing they reject. Of course they are Hay sick. también muchos debilitados, And there are many that are weak, consecuencia de la enfermedad. consequence of sickness. Y muchos ya están muertos, And many are already dead. a consecuencia de la The enfermedad. consequence of Pablo dice, sickness. examinaos. Examine yourself, says Examinaos porque el Paul, tema es because serio. this is a very important thing. Al no discernir, When you don't discern, profanan el cuerpo de Cristo. you profanate the body of Christ. Profanan el cuerpo de Cristo y profanan la sangre de Cristo porque vienen a participar de ello de una forma indigna, puesto que no están creyendo esto. They profanate the body and the blood of Christ because they participate in an unworthy manner because they're not acknowledging what He has done. Pablo dice que esta es la única razón Paul says this is the only reason de las for enfermedades, Christians las debilidades y la to muerte. be sick and Claro. weak and dead. ¿Cuál es la única razón What is the only reason para que haya enfermos, debilitados y muertos? that there are weak people, sick people, and dead people? Si Cristo ya ha provisto, If Christ has provided, ¿cuál es la razón? what is the reason? La incredulidad. Unbelief. No lo creen. They won't believe it. No lo creen. They won't believe it. Dice, mira, mi cuñada se murió con 39 años, joven, dejó 3 niños, su marido. My sister-in-law Pero died mira, at 39 years, and she Debido left al husband testimonio and que dio children. y
y la palabra que se dio en el funeral se convirtió mi primo, el otro y no sé quién. But because of the preaching of the word, es esto? look, God used that to save people, and they think that Que es solves it necesario que all. muera Does she have to una die? señora de 39 años A young woman y has deja a to un marido y a die. 3 niñitos solos para que se convierta ese, aquel y el otro. Pero qué locura es esta. But this is madness. Esta superstición no la encontramos, no hay ninguno aquí de Oceanía, ¿verdad? So Ni en los lugares más ocultos ¿Qué es esto? Para que tu cuñado este y el otro se conviertan, well, for people to come to lo the único que hace Lord, falta es que crean en Cristo, porque Él ya hizo provisión para ellos. they only have to Y believe in esta Christ señora no tiene because por qué morir con 39 años. Christ has already died for them. This lady doesn't La have to verdadera die for bendición them de to Dios es que believe. muera con 90, The blessing of 95 o God is 100. that she dies when she's 95 No, or algunos dicen, 100 years old. Dios ha establecido que Now, the Word of God vivamos says 70, 80 años. that people say God has Porque established está en los salmos. in the Psalms that people No, die when they're señor, eso no es 70 or 80, correcto. but that's not correct. Ahí en ese salmo, In that escrito por psalm, Moisés, written by los del Moses, pueblo de Israel estaban muriendo con 70 y 80 he años. complains that people are dying when Y they're eso era 60, una edad 70, and 80, and temprana. that was an early Eran age. jóvenes. They were young. Recuerda que Caleb dijo, tengo 85 años y tengo aún la misma fuerza que cuando tenía 40, acércame la porra. Remember, Caleb said, I'm 85 and I'm as strong as when I was Era younger. pronto. Lo que es una oración de Moisés a Dios que le está diciendo, mira Señor, debido a que tú los has It's a condenado prayer a andar por este desierto, that Moses andan says. debilitados, están muriendo con 70, 80 The años. consequence of their Su vida es disobedience de is that they're 70, lo dying máximo at 80. a young age. Y They're los 70 del or libro azul 80. evangélico han tomado esto como que es en los años establecidos por el Señor para la vida humana. No, Señor. But people have No, taken this Señor. out of context and have said, Está well, this ocurriendo is porque había algo mal the con el age pueblo de that God Israel. wants us to live. Dios estableció en el libro del Génesis, But in Genesis, después God del diluvio, established que la vida del hombre sería de 120 años. that the life Eso of es lo man que is Dios estableció. 120 years. That's what God established. Bueno, ahí no llega 120. nadie. Bueno, si ahí no llega nadie, ya no es culpa del Señor. Now, if we don't Es get culpa to del that age, it's tabaco, el not colesterol the o el Lord's vino, o fault. vaya usted a saber, o la It's falta de ejercicio. Pero el Señor estableció que el hombre viviese 120 años. God made man to live 120 Luego, years. si hay enfermos, So if there are sick people, gente débil o gente que weak muere, people, dead people that die, Pablo dice, mira, aquí la única razón es la incredulidad. Paul says it's only No están unbelief. discerniendo el cuerpo de Cristo. They're not discerning No the están body entendiendo. of Christ. They're not No understanding. están creyendo en aquello de lo cual vienen a la mesa a participar. They're not believing what they are partaking of. Y esto es serio. And this is serious. Ahora, con esto terminamos. Now we finish with this. Si estas personas no disciernen, If these people do not discern, entienden. don't understand, y al no discernir, no entender, lógicamente no creen. and because they don't understand, they ¿Cómo can't pueden creer believe. aquello que no entienden? How can they believe in something they don't understand? Si la consecuencia de eso es la enfermedad, la debilidad y la muerte, So the consequence of this is sickness, weakness, death. la consecuencia de discernir The consequence of y de discerning creer and believing la salud, is health, la fortaleza física strength, physical strength, y la larga vida. and long life. Es de cajón. It's as simple as that. Es así de sencillo. As bendito sea simple el as nombre. that. Hermano mío, My brother, yo creo que la Iglesia cada vez cree más que no estamos persiguiendo algo. I think the church is No estamos already persiguiendo nuestra believing salvación. that we're not pursuing our salvation Ya tenemos salvación. because we already have Cristo salvation. la ganó para nosotros en su sacrificio. Christ earned it for us in his sacrifice. Comentaba el otro día en el funeral de la madre de Rosa, In Rosa's mom's acerca funeral, de una I was saying, prima mía. Fui a verla al pueblo hace 2 años porque su marido estaba muriendo de cáncer. I was telling the story of my Y cousin whose entré a verle, husband quería was darle dying. unas palabras y ya no pude porque estaba sedado. Estaba I wanted dormido. to speak to him, but he was sedated and he was not Bueno, conscious él anymore. murió a los 2 días de haber estado con él. 2 days afterwards, he Y died. mi prima me decía, lo que siento de esto es que no sabemos dónde va, My cousin said, the worst is not knowing where he porque nadie goes, ha venido a decírnoslo. because nobody has come back to tell us. Pobrecita mía, Dios bendiga su corazón.
sí que han venido a decírnoslo. But they have come back to tell Jesús us. dijo, el que cree en mí Jesus said, whoever believes in tiene me vida eterna. has eternal life. Mis ovejas, My o sea, los sheep, míos, my people, oyen mi voz hear my y me voice siguen. and follow Y me. yo les doy And I give them vida eterna eternal life. y no perecerán jamás. And they will never perish. El Padre que me las dio The Father that gave them to es me mayor que yo. is greater Y than I ninguno am. las puede arrebatar de la mano de mi Padre. And nobody can take them out of the hand Estamos of en la my mano del Father. Padre y We en la are in mano His del hand, Hijo. in the hand of the Y Jesús Son. dice, tienen vida eterna And Jesus says they have y eternal nadie nunca life. podrá arrebatársela. Nobody will take it away from Hay them. cristianos evangélicos que creen que la salvación se pierde. Now, some evangelical Christians believe that they can lose Eso es salvation. menospreciar por falta de discernimiento el sacrificio perfecto de Cristo. That's to undervalue the sacrifice of Si la Christ. salvación dependiese de If nosotros salvation depended o de on nuestro us buen o mal hacer, because of our good or bad doing, la perderíamos cada 10 minutos. we would lose it every 10 minutes. Pero porque es algo que Cristo ha ganado para nosotros y nos ha ofrecido gratuitamente por medio de la fe, eso es seguro para siempre. But because it is something that Christ Nadie has gained las for us, arrebatará de la mano de mi Padre. this is sure, this is something that we have. Eso es seguro. It is sure, it is Eso es certain. algo seguro Salvation is a gift of Christ. y definitivo. It is definite. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía a la gente que asistió al funeral, mirar a ver, I said to the people that were que la at the Biblia funeral, dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. I said, beware, you know that God has established man to live a time Hay mucha and then gente que dice, die. yo no creo eso. People say, I don't believe that. No importa. Well, that doesn't Eso no matter. cambia nada. That won't change a Está thing. establecido así por Dios. It is established by God. Yo les aconsejaba, me permitía aconsejarles, busca el rostro de Jesucristo, busca la cara de And I Dios, said, search the face porque of donde Christ. está esta hermana en ese Seek ataúd vamos a God. estar todos un día. Because everybody will be in that place one Cuanto más day. tarde mejor, pero vamos a estar todos ahí We un will día. die one day. No se te ocurra pasar al otro lado sin Cristo. Don't you die without Christ. Yo le decía, la hermana, I said, this sister, la palabra de Dios dice, y después de esto el juicio. Digo, la hermana nunca estará en el juicio. I said, she will never be in Esta judgment, in the hermana, judgment. ni ninguna persona de la iglesia de Cristo estarán en el juicio final, That- porque no hay nada de qué acusarles. Final judgment, we will not be there because there's Cristo no se llevó todos nuestros accusing pecados. us, because Somos su Christ took esposa. away our sins and we are His bride. Estaremos sentados con Él cuando el Padre juzgue. We will be sitting with Him when the En Father el día del juicio judges final. on the last final No se judgment puede day. pasar al otro lado sin Cristo. But you cannot pass to the other side without Necesitamos Christ. pasar ahí con un sustituto. We need to go No to the pases other solo. life with a substitute. Don't go alone. Si no tienes un sustituto a tu lado, If there is no substitute next to you, estás muerto. you are dead. Aunque hayas sido la mejor persona según el entendimiento del mundo. Doesn't matter that you have been the best person Hermanos míos, in the world. esto es lo que anunciamos. This is what we announce Como dice Pablo, cada vez que participamos de la cena. every time we partake of the Y lo Lord's seguiremos Supper. anunciando como Cristo mandó hasta que Él venga. And we will keep doing it until He comes back. O hasta que Or until nosotros nos marchemos. we go. Pero ya vendrán otros But other people will come que continúen la labor. and will continue doing the work. Dios le dijo a Josué, God said to Joshua, como estuve con Moisés, as I was with Moses, estaré contigo. I will be with you. Moisés murió, Moses died, pero Dios no. but God didn't. Él sigue estando con el And siguiente He que is still viene. with the next one. Eso haremos And we will do this hasta que Él regrese. until He comes Nos back. ponemos en pie, por Let us favor. stand up, please. Leemos como leemos siempre allí en el primer capítulo de Corintios.